sí voy a leer a favor de ustedes. Dice de esta manera: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y de toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Vamos a orar y ahorita empiezo a desarrollar la enseñanza con ustedes. Padre de los cielos, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Señor, estoy seguro, Dios, que tú estás aquí en medio de nosotros, Dios, porque es una promesa y tú eres fiel, Señor, a tu palabra, Dios. Solo te pido, Señor, que hoy podamos ser sensibles, Señor, y podamos estar reverentes y atentos a lo que tu palabra nos enseña, Dios. Yo creo que es la unción la que enseña las cosas. Y yo te ruego, Señor, que a medida que voy avanzando y progresando en la enseñanza, Dios mío, tu unción, Señor, se encargue de revelar a los corazones lo que quieres hoy traer a la iglesia. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que hoy podamos salir diferentes, Señor. Que hoy podamos salir con una mentalidad diferente de este lugar, Señor, y que podamos entender, Señor, el propósito de todo este asunto del reino, Señor. Que hoy podamos salir transformados, Señor, con la motivación, la actitud y la pasión correcta para vivir el reino de los cielos. Padre, te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy que quiero compartir con ustedes se llama fructífero. ¿Cómo se llama? Fructífero. El propósito de Dios es que usted y que yo fructifiquemos, ¿cierto que sí? Dios anhela que cada uno de ustedes, que la iglesia en general, tenga fruto. Todos estamos de acuerdo en eso, nos es familiar. Y yo quiero hablarle de esto hoy y quiero pedirle que esté muy atento porque Dios tiene una palabra para usted. Pero antes quiero contextualizarlo. Algo que me ha llamado mucho la atención y que me cautiva mucho es que en la palabra no quedan cabos sueltos. Nada de la escritura, nada de la palabra se dijo por decir. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito, tiene una profundidad y tiene un significado maravilloso para su vida y para mi vida. Cuando Cristo tuvo una controversia con los fariseos, les dijo: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. El texto que les acabo de leer habla de la vida de un hombre llamado José. Y José es un hombre maravilloso porque José tipifica o representa a Jesús. Teológicamente Jesús se conoce como Yeshua ben Yosef, o sea, Jesús hijo de José. ¿Por qué? Porque José es una representación total de Jesús. Dice que José fue vendido como esclavo y vivió como siervo y después fue exaltado hasta lo sumo. Se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto, el segundo más poderoso. ¿Cierto que tiene una similitud con Jesús? Amén. Fue entregado por sus hermanos. Entonces mire que hay una representación maravillosa. Entonces cuando José estaba en la tierra de Egipto, ya había pasado todo el tiempo de esclavitud y Dios ya lo estaba posicionando en la promesa que le había entregado. Lo había convertido en el segundo mando, en el gobernador de Egipto. Entonces José pronuncia estas palabras. Lo primero que dice, después de tener los hijos, dice: le colocó a su hijo Manasés, que significa Dios me hizo olvidar de mi trabajo o de mi aflicción, ¿cierto? Y el segundo Efraín, que significa fructífero. Y yo quiero hablarles hoy de eso, de Efraín, de fructífero. Efraín es fructífero. Y yo quiero que usted entienda que nosotros pertenecemos a Efraín. ¿Usted me cree eso? Usted pertenece a Efraín, ¿por qué? Porque usted está llamado a ser fructífero. Les voy a explicar por qué. En el capítulo 48, en el versículo 19 de Génesis,
dice algo muy interesante. Dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. En esta parte, Jacob estaba a punto de morir. ¿Recuerdan a Jacob? Que Dios le cambió el nombre a Israel. Jacob estaba a punto de morir y llamó a José y le dijo, mire, le voy a decir algo, hermano. Dios, el que me bendijo y el que dijo, multiplíquese en la tierra y le voy a dar todas las bendiciones. Dios me dijo a mí que me iba a engrandecer y me dijo también que sus 2 hijos me pertenecen. Jacob tomó los 2 hijos de José y los adoptó para él. Tomó sus nietos, a José, a Efraín y a Manasés, y los adoptó para declarar la bendición para que estos formaran parte de las 12 tribus. Entonces empezó a dar la bendición sobre ellos. Y José los acomodó en el orden que era el primogénito Manasés y después Efraín. Pero Jacob, dice la Biblia, que adrede cruzó las manos y bendijo a Efraín con la bendición del primogénito y bendijo a Manasés con la segunda bendición. Entonces José dijo, pero papá, así no es, la bendición es para el primogénito. Y Jacob se sonrió y le dice estas palabras, yo lo sé, hijo mío, lo sé, pero la bendición más grande será para el menor, porque Dios quiere que él forme multitud de naciones. Entonces les voy a explicar todo eso. Yo sé que estoy un poco enredado al principio, pero me van a entender. Efraín representa algo fructífero, ¿cierto? Dios bendijo a Efraín como primogénito, porque Efraín representa el pueblo gentil. Recuérdese que José se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel. Entonces Dios empezó a hablar desde ahí que Dios tenía una bendición, quería que el pueblo gentil fuera fructífero. Y en este momento, dice Jacob, porque ya lo tenía revelado, porque tenía una inspiración divina, dijo, yo lo sé, la bendición es para Efraín, porque yo quiero bendecir a los gentiles. Porque hay un pueblo que no son ustedes, que yo quiero bendecir en el tiempo postrero. Y ese pueblo gentil somos nosotros. Y hace más de 3.600 años fue dicho esto. Hace más de 3.600 años Dios estaba pensando en usted. Y estaba pensando en que usted y yo fuéramos fructíferos. La bendición para usted está decretada. Jacob lo bendijo, le dijo, multiplíquese, fructifique. La declaración fue dicha. O sea que usted ya debe ser fructífero. Amén. Ya somos fructíferos. ¿Qué pasó con los amenes? La profecía está dicha, la declaración está hecha. Usted ya debe tener fruto. ¿Qué pasó pues? Esa es la bendición para el pueblo de Dios, para Efraín. Usted y yo somos Efraín. Y Dios hizo una manera maravillosa para mostrarnos que nosotros somos Efraín. Josué, que en el hebreo es Yehoshua, que significa salvación, es de la tribu de Efraín. Y Yehoshua significa salvación. Dios estaba pensando en salvación para Efraín, para el gentil. Continuamente fue hablando. Jeroboam, el rey de Israel, de la tribu de Efraín. ¿Y sabe qué significa Jeroboam? Que se multiplique el pueblo, que fructifique el pueblo. Dios continuamente declarando bendición sobre usted, sobre mi vida. Fructifiquen, crezcan, multiplíquense. Y seguimos estancados. Carajo, bendito sea el Señor. Dios continuamente pensando en su fruto para usted y para mí, y nosotros no avanzamos, no crecemos. Usted es Efraín, yo soy Efraín. La gente a veces dice, bueno, dicen, es que el pueblo de Israel y nosotros los gentiles, pero no es cierto. Yo quiero decirle hoy, y quiero decirle a través de la Biblia, que usted pertenece a Israel. Y las promesas, todas esas grandes promesas pertenecen a usted, porque de antemano Dios pensaba en usted y le decía a sus santos hombres que lo bendijeran. Dios estaba pensando en usted para que usted fructificara. Pertenecemos a Israel. Cuando Pablo se convirtió,
Recuerden la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9, el versículo 15, que Pablo estaba ya cegado, ya se había encontrado con Dios y había mandado un hombre llamado Ananías: ve y habla con este hombre porque instrumento me es escogido. Él dijo: no, me da miedo porque este mataba a cristianos. Vaya, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a gentiles, a reyes y a Israel. Y usted lo lee así y ahí parece que hay una distinción: a gentiles, reyes, Israel. Pero cuando usted va al original, la palabra no es i, que en el griego es kei, sino que la palabra es te, que en el griego significa ambos. Entonces, en otras palabras dice: gentiles y reyes, ambos Israel. Usted pertenece a Israel. Las promesas del fruto es para su vida. No sé si me está entendiendo. Reciba esto en el Espíritu. Si usted lo recibe en el Espíritu, usted se va a desatar. Usted va a salir de la condición. Dios habló a mi corazón y me dijo: hay un problema grave en la iglesia. Hay un problema gravísimo en la iglesia y yo se lo quiero mostrar hoy en la palabra. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos se conoce como el libro de la teología. Romanos es la carta más profunda y más teológica de la Biblia. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros lo leemos como un libro normal y por eso es que no entendemos lo que Dios quiere decir. Romanos capítulo 11, versículo 25. Recuerde la palabra que le dijo Dios a Jacob: deja así, porque el menor será mayor que el otro, porque él formará multitud de naciones. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes, que el endurecimiento en parte aconteció a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra que le leí anteriormente de Génesis, que es melohagoín, es la misma palabra que Pablo utilizó para plenitud de los gentiles. No sé si me entiende. Pablo estaba confirmando que ya estábamos en el cumplimiento. En los tiempos de Pablo ya se estaba cumpliendo la profecía dada a Jacob. Hace más de 2000 años se empezó a cumplir esa profecía. La plenitud de los gentiles, la llenura para usted y para mí, el fruto abundante que Dios quiere para usted y para mí. Hace 2000 años se desató de una manera maravillosa. ¿Qué pasó hoy? La plenitud de los gentiles. Del capítulo 9 al versículo 11, Pablo dice cosas muy interesantes en el libro de Romanos. Y yo me quiero asentar un poquito porque Romanos nos descubre un poco lo que está pasando con la iglesia. Esto que les acabo de decir en la introducción, ¿listo? Vamos a entrar en lo grueso de la palabra. Capítulo 9 habla de la elección de Israel. Y el capítulo 10 nos habla de la salvación para los gentiles. Curioso, ¿no? La elección de Israel y la salvación para los gentiles. Entonces Pablo empieza a decir: hermanos, desde el capítulo 9, la verdad les digo en Cristo Jesús, quisiera yo ser anatema y tengo gran dolor en mi corazón con mis hermanos, porque me da gran dolor porque el endurecimiento de Israel, lo que ha acontecido a ellos por ser mi pueblo, ha permitido que los gentiles sean introducidos en la bendición. Y dice Pablo: quisiera ser anatema. La palabra anatema es separado de Cristo para que llegara la bendición a los gentiles. Oiga, yo no sé si usted entiende eso. Dios permitió que el pueblo escogido se endureciera por un tiempo para poder injertarlo a usted y injertarme a mí dentro de las promesas. Maravilloso eso. Y Pablo dice: me duele en el corazón saber que Dios haya hecho, que ver que mis hermanos aún no pueden entender lo que está ocurriendo y el pueblo gentil está entendiendo, el pueblo de Efraín está entendiendo que para ellos es esta profecía maravillosa. Maravilloso Dios, ¿sí o no? Dios estaba hablando a Pablo de una manera especial. Y me pregunto a veces: ¿por qué Dios escogió a Pablo? Porque Pablo tenía toda la ley, toda la Torá metida en la cabeza. Toda. Cuando Pablo se encontró con el Señor, dice que él se fue 3 años para Arabia.
históricamente Pablo se fue para el monte Sinaí, donde había sido entregada la ley. Y estuvo 3 años en oración, en ayunos, en búsqueda. Y allí es donde se conoce que Pablo, por allá en una carta dice: conozco un hombre hace 14 años, no sé, fuera del cuerpo, no lo sé, que fue llevado al tercer cielo. En esa búsqueda del Señor, Dios al fin le reveló toda esa letra que tenía, todo ese conocimiento muerto que tenía en la cabeza. Dios lo iluminó. Por eso es que Pablo es el mayor escritor del Nuevo Testamento. Y yo creo que eso es lo que necesitamos nosotros, pasar a esa intimidad con el Señor, para que toda esa letra que usted tiene le sea revelada. Vean, aquí hay algo muy interesante. Miren lo que dice. Hermanos, el capítulo 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación, porque yo doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la propia suya, no se han sujetado a la ley de Dios. Y aquí eso es lo que quiero tratar. ¿Qué dice la Biblia? Que los hermanos de Pablo y que el pueblo de Israel cambiaron la justicia de Dios por su propia justicia, que empezaron a introducir algo que se llama tradición, que dejaron introducir algo que se llama religión a sus vidas, y empezaron a colocar en primer lugar las tradiciones, las religiones, antes que los mandamientos de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces Dios permitió que este pueblo se separara, porque ellos habían entrado en tradición, en religión. Y la religión y la tradición es el mayor problema del pueblo de Dios, porque impide que usted fructifique. Cuando usted entra en un nivel de tradición, el fruto se estanca. Cuando usted entra en el nivel de la religión, usted no da fruto, porque ese es el problema más grande. La tradición y la religión hace algo en el corazón del creyente: endurece. ¿Y no ha notado que el religioso y el tradicionalista no ama? Peca al otro y lo señala. El corazón endurecido es por causa de la tradición y la religión. Y hermano, y la tradición es el enemigo más grande del pueblo de Dios. Toda la historia, más de 3600 años de palabra de Dios, el problema más grande ha sido la tradición. Cristo vino a hablar en contra de la tradición. Los fariseos, los saduceos, contra todos ellos atacó porque tenían tradiciones. Tenían más de 600 tradiciones cuando Cristo vino. Tenían más interpretaciones que cualquier otra cosa. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra camino en el original significa alajá. Camino es alajá. Suena muy árabe, ¿sí o no? Alajá. Y alajá significa literalmente: yo soy la interpretación. Eso dijo: yo soy la interpretación de la palabra. No son esas 600 pendejadas que ustedes han añadido a mi palabra. Yo soy la interpretación. El primer nombre que se dio a la iglesia no fue cristianos, fue los del camino, los del halajá. Ellos tienen la interpretación, ellos tienen la revelación, ellos tienen el conocimiento, pero los otros tienen la tradición y por eso no crecen. Pablo empezó a llevar la palabra a todos lugares. La primera iglesia fundada de Pablo fue Gálatas. A los 3 meses llegaron los judíos a llevar 600 tradiciones y Pablo dijo: ¿qué pues? Apenas lleva esta iglesia 2 años y ya quieren judaizarla. ¿Qué pasa pues? Después le tocó mandar una carta a los romanos, porque allá fueron los judíos a llevar sus tradiciones. Y eso está pasando. El enemigo trae tradición. Venir a la iglesia es tradición, hermanos. Diezmar es tradición. Cantar es tradición. Orar es tradición. Cuando no se tiene el halajá, la inspiración, pura letra tenemos. Necesitamos inspiración.
Dios está hablando, Dios está cansado. ¿Por qué estamos así? Yo no vivo aquí, pero ¿por qué estamos así? No avanzamos. ¿Qué pasó? Tradición. Vamos, hagamos eventos, campamentos. Perdone, muchachos, fue una bendición. Pero hagamos esto, hagamos lo otro, esto, lo otro. Tradición. Eso es tradición, bendito sea el Señor. Necesitamos tiempo de inspiración. Pablo se fue 3 años al monte Sinaí, allá no hay nada, desierto, a recibir la inspiración. Iba a decir, hombre, se volvió una cosa de locos, hermano. Dios lo llevó al cielo, al tercer cielo. Aleluya. Y Pablo no es mayor que usted. Pablo dice, yo soy el más pequeño porque yo maté a los cristianos. Yo soy un abortivo, pero Dios me escogió a mí. Entonces no hay problema. Usted cree que no hay nadie, pero usted es mucho. Si usted se mete con Dios a buscar la inspiración, bendito sea el Señor, usted va a fructificar. Amén. Entonces Pablo está hablando de Abraham. En este texto habla de Abraham. Abraham antes se llamaba Abraham, y Abraham significa padre de un pueblo, y le cambió a Abraham, que significa padre de multitudes, padre de naciones, del Melo Hagoín, para usted y para mí, para que fructifiquemos. Amén. Y dice que todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Pablo dice, no es el israelita el que desciende de Israel, sino el que es hijo de Abraham en la fe. Necesitamos fe para salir de la tradición. Usted necesita fe. Tradición no tiene nada que ver con fe. Venir cada 8 días, y perdone que diga eso, venir cada 8 días no es fe, es tradición. Fe es otra cosa. Fe es que usted se levante a las 3 de la mañana y sienta que Dios lo está llamando a buscarlo. Fe es que usted se levante a interceder porque sabe que algo está ocurriendo. Fe es que usted obedezca la palabra del Señor. Fe son otras cosas menos lo que estamos haciendo. Abraham, el padre de la fe. La fe la definimos como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Uno dice eso y quedan las mismas. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno quedan los mismos. La palabra fe en el hebreo es emunah. Emunah. Y la emunah tiene algunas consonantes pictográficas que son la alef, la men y la nun. Y usted la lee literalmente, dice, Dios continúa con su sangre para que se extienda su descendencia. Eso significa la fe. Dios continúa con su sangre o derrama su sangre para que la descendencia continúe. Cristo derramó su sangre para que usted sea parte de la descendencia de Dios. Ahí entra el sacrificio de Cristo. Esa es la fe, esa es la muná que Dios quiere que tenga. Pablo le dice a los cristianos, dedíquense a entender qué significa ser salvado por Dios. Dedíquense a entender qué es el sacrificio de Cristo Jesús, que representa la sangre de Cristo. La salvación es algo maravilloso que a veces no entendemos. En el mismo texto, Pablo cita a un hombre llamado Oseas. Y Oseas en el original es Josía, y Josía significa salvación. Y Oseas es el profeta conocido como el profeta que Dios le manda a tomar una prostituta para que se case con ella. Y la prostituta con la que él se casa se llama Gomer. Tremendo. Entonces Dios le dice, vaya, acuéstese con ella y tenga hijos. Y uno de los hijos que tiene se llama Loami. Y Loami significa no es mi pueblo. Pero Dios dice por allá, pero después lo tomaré y no, le dejaré de decir no es mi pueblo y le diré Ami, que significa este es mi pueblo. Entonces Oseas, o Dios a través de Oseas dice, le voy a dar salvación. ¿A quién? A mi pueblo. A través de Gomer. Gomer es una mujer infiel, pero Gomer en el original significa consumado es. Josías, salvación. Gomer, consumado es. Recuerda esas palabras. Cristo ya consumó el fruto para usted. Amén. Dele un aplauso al Señor. Todo lo
que está en la escritura, todo es necesario para que usted pueda entender cuán grande es el propósito para su vida y para mi vida. Usted no es cualquiera. Usted no es cualquiera. Cuando Dios dijo, Efraín se multiplicará, el término para multiplicar es Rabá, y Rabá tiene raíz en algo que para denotar a los peces. Yo no sé si usted ha escuchado la pesca milagrosa o ha escuchado que Dios le dijo a ellos, los voy a convertir ¿en qué? Pescadores de hombres. Entonces Dios dijo, ustedes se van a multiplicar como los peces. Oiga, en la primera multiplicación que Dios hizo, simbólicamente alimentó 5,000 hombres. Y después de que Pedro predicó, ¿cuántos se convirtieron? 5,000. ¿No le parece mucha coincidencia que Dios diga multiplíquese como los peces? Lo hizo en lo físico y después lo hizo en lo espiritual y después lo hizo en lo físico. Cuando Pedro predicó la primera vez el nombre de Yeshua, salvación, se convirtieron 5,000 personas. Pero no se convirtieron judíos, porque habían medos, habían persas, habían romanos, había de todos pueblos. Todos los que estaban ahí en Jerusalén era el pueblo gentil. Las primicias, bendito sea el Señor. Ahí estaban las primicias de donde descendemos todos nosotros por la fe. Amén. Tremenda la palabra del Señor. Nosotros somos Efraín y estamos llamados a fructificar. Cuando Cristo tuvo el encuentro con una mujer sirofenicia, ella le dijo, Señor, venga, hágame un milagro. Él dijo, no, venga, es que no puedo, porque yo he sido enviado a la casa de Israel. Pero sabemos que el Señor tiene bendición para todos. Era una manera de Cristo ilustrar lo que quería enseñarnos. Yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. La palabra original de ovejas perdidas es ovejas que se prostituyeron, ovejas de prostitución. Y para la Biblia la prostitución simplemente habla de infidelidad. Israel fue el pueblo que se alejó de Dios, se fue en pos de otros dioses. Recordemos que con Jeroboam, cuando dice que Dios añade o Dios multiplica el pueblo, Jeroboam, una separación de las tribus de Judá, de las tribus de Israel, 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Las 10 tribus del norte se denominaban Efraín y las 2 tribus del sur se denominaban Judá, las 2 casas. Curiosamente, Efraín es el menor, ¿cierto? Efraín es el menor y Judá es el mayor. Cuando Dios o Jesucristo habla de la parábola de que el menor le dije, Dios, yo me quiero ir, dame lo mío, yo me voy a ir. Es cuando el pueblo de Israel estaba siendo disperso por todas las naciones. Recordemos que en el 722 el pueblo asirio tomó el pueblo de Israel y los dispersó por todas las naciones. Regó la semilla por todas las naciones de la tierra. Hay un dato curioso. Se encontraron unas tablillas con unos caracteres pictográficos hebreos en México, que datan de mucho tiempo. ¿Cómo pasó esa vaina allá? Perdón la expresión. ¿Cómo pasó eso allá? Cuando la profecía de ser diseminados por la tierra, ellos llenaron la tierra, la plenitud de los gentiles. Y todos los gentiles, o sea Efraín o las 10 tribus, fueron regadas por toda la tierra. Por eso es que a través de la fe usted es la descendencia de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces somos la descendencia del Señor. Entonces Dios le dice, el hijo menor se fue. El hijo menor representa la casa de Efraín y nos representa a nosotros porque nosotros nos fuimos de casa, ¿cierto que sí? Y vivimos perdidamente comiendo algarrobas, ¿cierto? Pero volvimos a la casa del Padre. Amén. Hasta ahí vamos bien. La casa de Efraín es el hijo pródigo. Esa es la casa, la verdadera interpretación de la casa de Efraín. Mateo 7, 15, 28 es la conclusión del Sermón del Monte.
Y en la conclusión Jesús del Sermón del Monte empieza a hablar de cuídense de los que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por los frutos los conoceréis, ¿cierto? Y sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y profetizamos y hablando en lenguas. Y el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad en el original es anomos. Y anomos significa sin ley o en contra de la ley. En otras palabras, la tradición o la religión es anomos, porque la tradición va en contra de la ley. Cuando usted hace las cosas por costumbre o por tradición, aunque usted no lo crea, usted está anomos, usted está yendo en contra de la ley, porque está estableciendo, como dijo Pablo, la propia suya y no la de Dios. Usted está creyendo que hacer esto es lo correcto, pero no lo es, porque Dios ya dijo qué hacer. Es que Él no es a su manera. José le dijo, Señor, no, Jacob, así no, es que es así al contrario, la bendición es para él. Él dijo, no. Así es la bendición porque yo quiero bendecirlos a ellos. Y así somos con Dios. No, Señor, no crucen las manos. Es que yo quiero que sea así. Tradición, religión, cuando le decimos a Dios que nos gusta más de esta manera y no de esa. Bendito sea el Señor. Cuando usted no obedece la palabra de Dios tal como Dios le ha establecido, usted está en contra de la ley. Y Jesús le dice a los que están en contra de la ley, apartados de mí, nunca los conocí. Cuando usted vive en tradición, Dios no lo conoce. Dios no conoce a los que viven la tradición. Es más, los que viven en tradición viven en condenación. Los que viven la religión viven en condenación. La religión no salva. Y eso ya lo sabemos, la religión no salva a nadie. Lo que salva es la inspiración, la revelación del Señor. Jeremías 31 dice esto. Dice, en aquellos tiempos, este es el pacto que haré con la casa de Judá y con la casa de Israel. O sea, usted y yo, Efraín, ¿cierto? No como la que hice antes con sus padres, cuando los saqué de Egipto de la mano, el cual invalidaron. Este es el pacto que haré yo con ustedes. Escribiré la ley en su mente y en su corazón, y nadie tendrá que enseñarle a su compañero ni a su prójimo. Yo mismo me encargaré de revelar al corazón, de inspirar el corazón para que entienda. Cuando usted entra en el nuevo pacto, Dios se encarga de revelarle a usted, de escribir la ley en el corazón, en una tabla de carne y no de piedra. La religión es la ley escrita en piedra. La revelación e inspiración es la ley de Dios escrita en el corazón de carne. Si usted no ha fructificado, si usted no ha avanzado, si usted no ha crecido, usted tiene ley en un corazón de piedra. Y puede recitar la Biblia, puede decirme los 66 libros de la Biblia de memoria, pero pues están en piedra. Están en piedra y la piedra es religión. La piedra no siente, la piedra juzga, la piedra se tira. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, el nuevo pacto en el cual Dios quiere introducirlo a usted y a mí. Dios me ha quebrantado mucho y me ha tocado mucho y me ha dicho, usted está en una tradición porque usted cumple y cumple, pero usted no está en la revelación. Y no estoy diciendo que volvamos a la ley, estoy diciendo que vivamos la inspiración de la ley. Recuerde que la ley en el Antiguo Testamento originalmente significa la instrucción de un padre que ama. Eso es ley. Ley no es algo que genera castigo. Ley es una instrucción que corrige el camino. Ley es una protección que Dios coloca alrededor para que yo no me aparte. Ley es un abrazo amoroso que me dice, cuidado, por aquí no es. Tradición, no toque que se condena. No señale. No haga esto porque se pierde. Instrucción, ley, te amo, te voy a cuidar, te voy a guardar. Ley, la instrucción del Señor. Y Dios quiere introducir esa ley en su corazón.
La Biblia dice, el amor de Dios fue derramado en los corazones por el Espíritu Santo. Cuando habla del amor, no habla de que usted va a sentir algo especial, es que Dios va a empezar a escribir con su dedo la ley en tu corazón. Dios me dijo que le dijera que quiere introducirte en el nuevo pacto, donde ya no es ley, donde ya no es letra muerta, donde ya es palabra inspiradora, palabra de revelación. Una nueva vida, una nueva esperanza, algo sobrenatural que Dios quiere traer sobre tu vida, una vida fructífera. Tú eres Efraín, yo soy Efraín. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Yo quiero invitarlo a todos aquellos que quieren ser introducidos en el nuevo pacto. Yo no sé, pero yo me he sentido religioso. Yo me he sentido que entré en una tradición toda rara, que me levanto a las 4 y oro, voy, despacho el niño y vuelvo ahorita, cojo la Biblia y después vuelvo y hago otra cosa y después vuelvo y oro. Y todo es lo mismo. Uno entra en tradición porque la tradición nos persigue desde hace mucho tiempo. La tradición está detrás de nosotros. En el 325 fue el acabose de todo, fue donde se introdujeron una cantidad de herejías a la iglesia de Cristo. Fue donde se introdujeron una cantidad de cosas, se cambió el calendario. Y no estoy diciendo que tengamos que seguir los días al pie de la letra, pero una de las profecías bíblicas para el anticristo es que iba a cambiar los tiempos. Porque al cambiar los tiempos trae confusión. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Llegaron los griegos y lo escribieron de izquierda a derecha. La palabra corazón es led. La palabra Babel es la misma palabra pero al revés. Led es corazón de carne, Babel es confusión en el corazón. Y eso es lo que hace el diablo, te voltea la hoja y te confunde. Y empiezas a entrar en una tradición toda rara y piensas que así es que funciona. Por eso tienes que meterte, ir al monte, dice la Biblia, allí donde está la inspiración. Y Dios va a bautizar tu corazón. El verdadero bautizo no es chapalear. El verdadero bautizo es cuando Dios empieza a escribir la Torá, la instrucción amorosa en tu corazón. Ese es el bautismo y Dios te quiere bautizar. Y tú tienes palabra, pero esa palabra está dura, está muerta porque le falta la revelación. Pero Dios va a traer toda esa palabra que tienes en la mente y la va a escribir en tu corazón y vas a empezar a entender, a decir: oh Señor, wow, era esto, lo entendí, maravilloso, eso es lo que me querías decir, Señor, eres bueno. Eso pasa cuando Dios empieza a revelarte al corazón. Vamos, colócate de pie.